Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lean Castro. Junto a mis compañeros Mirza Díaz y Cristóbal Espejo, vamos a exponer sobre la leucemia linfocítica aguda y crónica. A modo de definición, la leucemia linfocítica aguda, también se le puede denominar leucemia linfoblástica aguda. El término aguda significa que la leucemia puede progresar rápidamente y si no se trata, probablemente sea fatal en pocos meses. Mientras que el linfocítico significa que se origina de las formas tempranas de los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco. También hay que saber que este tipo de leucemia afecta principalmente a los niños. Bueno, mientras la leucemia linfocítica crónica es un tipo de cáncer que se origina en las células que se convierten en ciertos glóbulos blancos en la médula ósea. Las células cancerosas se originan en la médula ósea, pero luego llegan hasta la sangre. Hay que saber también que este tipo de leucemia afecta a los adultos mayores. Bueno, a modo de la fisiopatología, la leucemia linfoblástica aguda es causada por una serie de aberraciones genéticas adquiridas. Por lo general, la transformación maligna tiene lugar a nivel de la célula madre pluripotente, aunque a veces afecta a una célula madre especializada con capacidad de autorrenovación más limitada. En la médula ósea sana, las células madre se convierten en células sanguíneas maduras mediante el proceso denominado diferenciación celular. Esta se presenta cuando una célula sanguínea linfoide inmadura de la médula ósea sufre daños si se producen errores en su material genético, denominado ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Estos errores genéticos pueden dar origen a una célula blástica leucémica cuyo desarrollo se detiene en las etapas iniciales. Esta célula blástica inmadura no puede madurar para convertirse en una célula sanguínea funcional. Los errores genéticos en la célula mutada le indican que siga creciendo y dividiéndose cuando una célula sana generalmente dejaría de dividirse y con el tiempo moriría. Todas las células que surgen a partir del blasto leucémico inicial también tienen el ADN mutado. Por consiguiente, las células leucémicas se multiplican de forma descontrolada. Los blastos leucémicos se acumulan rápidamente en la médula ósea e inhiben el desarrollo de las células sanguíneas sanas normales. Como consecuencia, hay demasiadas células blásticas leucémicas que no pueden funcionar una cantidad insuficiente de células sanguíneas maduras funcionales. Mientras que la leucemia linfocítica crónica, las células B sufren una transformación maligna. Las células B se activan continuamente mediante la adquisición de mutaciones que conducen a los linfocitos monoclonal de las células B. La acumulación adicional de anormalidades genéticas y la posterior transformación oncogénica de la célula B monoclonales produce leucemia linfocítica crónica. Los linfocitos inicialmente se acumulan en una médula ósea y luego se extienden de los ganglios linfáticos y otros tejidos linfoides, lo que finalmente induce esplenomegalia, hepatomegalia y síntomas sistémicos como fatiga, fiebre, sudores nocturnos, saciedad temprana y pérdida de peso involuntaria. A medida que progresa la leucemia linfocítica crónica, la hematopoiesis anormal causa anemia, neutropenia, trombocitopenia y menor producción de inmunoglobulinas. También la hipogammaglobulinemia puede desarrollarse en hasta 2/3 de los pacientes, lo que aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas. Esta leucemia puede evolucionar a leucemia prolinfocítica de células B y puede transformarse en un linfoma de Hodgkin de mayor grado. Aproximadamente del 2 al 10% de los casos de leucemia linfocítica crónica se convierten en linfoma difuso de células B grandes. Bueno, en los datos epidemiológicos, en el ámbito internacional, la leucemia linfoblástica o linfocítica aguda es poco común y representa menos de la mitad del 1% de los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos. Por otro lado, la leucemia linfocítica crónica es la más común y representa el 25% de todos los casos nuevos de leucemia, principalmente en adultos. En el ámbito nacional, la leucemia linfocítica aguda tiene una incidencia ligeramente mayor en los varones, varía de acuerdo al tipo de leucemia, siendo el 80% del total. En Chile, la base de datos de cáncer infantil reveló una incidencia de leucemia de 42.7 a 1 millón, mientras que la leucemia crónica, linfocítica crónica, representa el 45%, teniendo una incidencia de 1.1 a 106 habitantes, siendo un rango de edad entre 42 y 94 años, por lo que la edad media sería de 68 años y la relación de hombres-mujeres de 4.4 a 1. Como factores de riesgo de la leucemia linfocítica aguda tenemos la edad, ya que se da en niños menores de 15 años y en adultos mayores de 50, la raza y etnia, ya de que debido a que las personas blancas tienen mayor probabilidad de padecerla,
en las condiciones genéticas y debido a que una persona con alguna afección genética tiene un mayor riesgo de padecerla, como por ejemplo los síndromes de Down. Mientras que la leucemia linfocítica crónica tenemos que un factor de riesgo es la historial familiar, ya que un pariente de primer grado sería como un padre, un hermano y un hijo tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de desarrollar esta enfermedad. También tenemos la edad, que es más común en adultos mayores. En género, los hombres tienen mayor probabilidad. Y también tenemos raza y etnia, ya que las personas con ascendencia rusa y europea poseen mayor probabilidad de padecerla. Tenemos las sustancias químicas como el agente naranja, que es una sustancia química utilizada durante la guerra de Vietnam. También tenemos los linfocitos monoclonal de células B. En diagnóstico, para diagnosticar la leucemia linfocítica aguda necesitamos un análisis de sangre con hemograma completo, una aspiración y biopsia de la médula ósea, una prueba de imagen que puede ser una tomografía computarizada, una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones. También para diagnosticar la leucemia linfocítica crónica tenemos que tener los antecedentes y examen físico, un recuento sanguíneo completo con diferencial y estudios bioquímicos, un citometría de flujo, una hibridación fluorescente de ITSU, un análisis de mutación de TP53 y EGBH, concentraciones de inmunoglobulinas séricas y pruebas de virus de inmunodeficiencia humana y de hepatitis B y C. Como estribaje tenemos que la leucemia linfocítica aguda no hay un sistema de clasificación en sí, pero se clasifica por no tratada, en remisión y recidivante. Mientras que la crónica tenemos dos sistemas, un sistema de estabilización RAI que va desde el 0 al 4, mientras que el sistema de clasificación Binet va de estadio clínico A, B y C. Bien, en cuanto al tratamiento médico de la leucemia linfocítica aguda y crónica, tenemos la quimioterapia. La quimioterapia consiste en el uso de fármacos para destruir células cancerosas, evitando su crecimiento y propagación. En la leucemia linfocítica aguda destaca la terapia de inducción a remisión, la cual corresponde a la primera sesión de tratamiento administrado las primeras 3 a 4 semanas después del diagnóstico y está diseñada para destruir la mayoría de las células de leucemia y detener los síntomas para restaurar así los recuentos sanguíneos a niveles normales. Luego avanza la terapia de mantenimiento de la remisión, la cual involucra la combinación de fármacos. Después pasa a terapia de mantenimiento de remisión, la cual consiste en la administración por vía oral e intravenosa durante 2 a 3 años para impedir reaparición. Y por último la terapia de reinducción, que es cuando la leucemia reaparece después del tratamiento. En cuanto a la leucemia linfocítica crónica, se destacan medicamentos como la bendamustina, la fludarabina y la pentostatina. En cuanto a la terapia dirigida, esta terapia actúa bloqueando la diseminación y crecimiento de las células cancerosas, atacando a sus genes y proteínas específicas, pero limitando el daño a las células sanas. Para leucemia linfocítica aguda, se recomienda como complemento a la quimioterapia para pacientes con cromosoma Filadelfia positivo. Y los fármacos que destacan son el imatinib, el dasatinib y el nilotinib. La terapia dirigida para leucemia linfocítica crónica incluye los anticuerpos monoclónicos, dentro de los que se encuentran el rituximab, el ofatumumab y la ovinutuzumab. Y por otra parte también se encuentran los inhibidores de sinasas. Para el trasplante de células madres consiste en dos tipos de trasplante. Esto varía según la fuente de las células madres sanguíneas de reemplazo. Está la halogénica y la autóloga. La halogénica utiliza células madres donadas, mientras que la autóloga utiliza las células madres del propio paciente. En cuanto a la leucemia linfoblástica crónica, utiliza trasplante halogénico. El objetivo es destruir las células cancerosas de la médula con altas dosis de quimioterapia y o radioterapia para luego permitir que las células madres de reemplazo creen una médula sana. Y en cuanto a la cirugía, está más recomendada ya en leucemia linfocítica crónica.
y es para extirpar el vaso o esplenectomía, ya que el vaso se suele agrandar, ya que su función es filtrar y destruir células sanguíneas envejecidas y dañadas, y que en el caso de la leucemia se ven aumentadas en gran proporción porque están en múltiple propagación. Y bueno, en cuanto al rol kinesiológico, ya sea tras el tratamiento quirúrgico por una complicación aguda del tratamiento clínico o una prehabilitación de algún tratamiento invasivo, nosotros vamos a tener que meter mano, realizar seguimiento y evaluación del hemograma desde el primer minuto hasta el final del tratamiento. E incluso hay veces que en la leucemia linfocítica crónica no hay síntomas. Por tanto, solamente se indica seguir el hemograma para poder estar al tanto en el minuto en que se pueda producir los síntomas o que se manifieste el cáncer. También tenemos la necesidad de hacer ejercicios de manera progresiva, respetando el dolor y la clínica del paciente, enfocado en propiciar la independencia funcional y disminuir la fatiga, ya que pasan por el tratamiento médico y lo que hace es que desacondicionan al paciente. Por tanto, también tenemos la necesidad de abordar el desacondicionamiento o deterioro motor durante la etapa del tratamiento médico. También con esto se habla de los cuidados paliativos, que es el tratamiento de los síntomas. Y eso ya tiene un foco más biopsicosocial. Y además tenemos el rol de educar sobre los efectos adversos de la terapia médica, como la predisposición a infecciones, riesgo de sangrado, cansancio y dolor.